Cuando se generan estos espacios, parece que podemos escindir términos como salud, salud mental, llámese como le quieras llamar, y nosotras las travestis siempre pensamos los conceptos como integrales. Por ejemplo, cuando hablamos de salud mental para una persona del colectivo que carece de los derechos básicos y han sido ignorados por completo durante periodos de tiempos históricos, ¿cómo puede estar posicionada una persona travesti trans en un contexto de pandemia cuando no tiene un techo? Probablemente uno de los derechos básicos que debería haber estado garantizado, que es el del alimento, se pone a jugar en esta cornisa frágil. Nada, para nosotros las travestis, la construcción de salud mental involucra absolutamente todos los términos, como por ejemplo salud física, justicia, derecho, vivienda, alimento. No puede haber una construcción subjetiva real si todos esos derechos están negados. Me tocó asistir a un conversatorio donde estaba una compañera mía y el profesional. Cuando yo hablo en términos hetero, ya tengo un cierto grado de rechazo, probablemente un código para poder descifrar mi charla. Decía que las personalidades travestis no había que acompañarlas porque eran autodestructivas, y aconsejó a esta compañera mía que su reafirmación de identidad y sexual iba a pasar a través de todas las operaciones que pudiera hacerse. Aún con el cambio registral hecho, te siguen tratando en masculino. Imagínate cuál es el acercamiento que puede llegar a querer tener una travesti o trans a un consultorio cuando la persona que está ahí no está capacitada, por lo menos con una perspectiva de género. Ahí es donde la accesibilidad se vuelve incómoda, como mínimo. Ante todos los tipos de producciones académicas, literarias, etcétera, 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 donde se habla que la biología no es destino, existen estas personas. Y existen prácticas que se siguen perpetuando y que no son tan lejanas de un 1940, 1930, donde la práctica psicológica era una, supuestamente, hoy lo ve en perspectiva y dice, nada, en serio, o sea, esto, en serio, ¿me entiendes? Hubo incluso métodos de tortura para poder cambiar la forma del pensar y el sentir, y vos decís, no, eso ya pasó, more, todo bien, bienvenida al siglo XXI. Y vos ves estos tipos de cosas, de flyers, de charlas, en espacios que deberían proteger los derechos. Y estas prácticas se siguen reproduciendo. Que la realidad esto es lo identificable de esas situaciones. El asunto es cuando todo este discurso caló en alguien, o caló en la mayoría, o caló en el cuerpo de psicólogos, y lo llevan a la práctica, si bien no con un tono tan evidente, con un preconcepto ya armado que tiene que ver con esto, y mira, lo tuyo es una percepción. A mí me han dicho, por ejemplo, que el travestismo, no les voy a decir algo que sea nuevo, que era un vicio de la burguesía. Ojalá fuese burguesa yo. A mí lo que me preocupa es el discurso que termina calando en muchos profesionales y vos no sabés con quién te vas a sentar, vos no sabés a qué consultorio vas a asistir. Para mí prácticamente hay algo que yo siempre trato de dejar en claro cuando se trata de salud. Les vuelvo a repetir, no puedo escindir salud mental de salud. Porque en el mientras tanto que un profesional se forma, las personas, las identidades que podemos ocupar estos espacios, donde la idea es ir a ser escuchadas y nada, poder resolver o no, o encontrar motivos o no de X cosas, somos los conejitos de India. O sea, yo tengo la identidad de género que me ampara. Y frente al acto, si bien puede ser consciente, no consciente, de ignorancia, cuando decidís ignorar y decidís discriminar, yo tengo una ley que me ampara. Entonces, me parece que esto del opcional, de poder poner ese tono, ¿me entendés? Que tiene que ver con esto, con que la traba absorba ese tiempo de impacto donde el profesional se forma, y la verdad que no. Que recordar esto de que hay cosas que no son opcionales, que no están sujetas a una... Si todavía no estás capacitado, no... ¿Se entiende? O sea, para mí va por ahí. Para mí hay cosas que se pueden retomar, y a mí me parece que Fernando Ulloa
para mí particularmente es una referencia. Y Fernando Ulloa habla de la ternura. Yo siempre comparo a los profesionales con cajones de tomate. Si vos vas a la verdulería y te dan tomates y vos dejas que el verdulero te lo dé, y el verdulero te va a dar 2 buenos y 2 malos. Y el condicionamiento, los estereotipos, los preconceptos formados, para mí hay algo ahí que se pone en juego que tiene que ver con la mala praxis. No existe otro término. De esto, de cuántas trabas habitan loqueros o manicomios o llámenle en el término que les guste. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque probablemente esa identidad, al atravesar ese estadio, si un clínico, vos como identidad consciente, te trata en masculino en el caso de una persona que se percibe en femenino, ¿cómo vos podés defenderte ante la violación de esa identidad cuando vos no estás, entre comillas, en tus cabales? Y para mí tiene que estar largado al ruedo cuando esté formado, cuando esté, no sé, creo que nos quedaríamos sin profesionales, básicamente, vuelvo a repetirlo. Pero me parece que es de una urgencia poder retomar esto de quitarle lo opcional, levántate e irte. La verdad, yo he visto cómo los diagnósticos que dan profesionales de la salud mental han incidido en los cuerpos travestis, con quitarle lo opcional. ¿Se entiende? Porque hay algo ahí que se constituye en una especie de delito, no quiero decir delito específicamente y lo digo, es un delito que atenta no solamente contra la ley de identidad de género, sino que atenta contra la ley de salud integral, derechos humanos, pero parece, por eso te digo, que el derecho humano es algo de la ONU, ¿viste? Y de la OMS, y quedó allá en el río Hudson tirado al costado, ¿viste? Yo tengo que estar, ¿por qué fumando a alguien que está trazando continuamente? Y acá se vuelve borroso en el sentido de es una opinión. No. Una opinión me la da la doña del barrio que me grita en la calle, que tampoco debería suceder. Esto es un profesional, ¿se entiende? Y que debería, como mínimo, saber de qué leyes o qué leyes está rompiendo cuando está teniendo este tipo de prácticas o la práctica que es face to face. Acá no hay una cuestión de capricho, de un trato diferenciado, no. ¿Se entiende? Si vos te vas a sentar frente a algo que desconoces, ¿qué haces mínimo? Estudiás. ¿Entendés? Yo creo que hay un porcentaje mayor y entonces se transforma en una ruleta rusa. Decidiste ignorarla y operaste sobre esa corporalidad con tu propio preconcepto y con lo que te enseñaron. Y se volvió peligrosa. Se volvió extremadamente peligrosa.